Buenos días, hermanos y iglesia del Señor Jesucristo. En cada familia en esta mañana queremos darle gracias al Señor por sus vidas y por esta bendición de poder transmitir su palabra a través de este medio. Nos gozamos en el Señor Jesucristo por su bendición, por este nuevo día que nos ha concedido en su gracia, en su misericordia y en su favor. Queremos en esta mañana recordarles que al final estaremos compartiendo o ministrando la cena del Señor. Pedimos que esté atento para que cuando ya demos la orden todos podamos participar del pan y de la copa de esta bendición que el Señor nos tiene en esta mañana. Le damos gracias a Dios por cada familia que está conectada. Gracias al Señor por los que se van a conectar, los que se están conectando. Los bendecimos en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo para que estemos todos atentos en este tiempo, en este espacio, y podamos recibir esa bendición de Dios, lo que ya Él tiene dispuesto en su corazón para nosotros, para nuestras vidas, que seamos fortalecidos, que la palabra que va a ser ministrada, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, esa palabra fluya en cada vida, en cada corazón y opere trayendo bendición y fortaleza a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y deseamos que hasta el final esté usted allí conectado para que no se pierda ningún detalle de esta bendición del Señor para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga una vez más y la pastora continúa ahora con nosotros también. Buenos días, bendiciones para todos. Que el Espíritu Santo nos guíe en esta mañana en todo lo que vamos a hacer y que juntos podamos disfrutar de este tiempo que vamos a pasar con el Señor y unidos en el Espíritu. Sabemos que Dios está presente en cada hogar, en cada familia, y ahora quiero que empecemos leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 1, hasta el versículo 8. Libro de Hebreos, capítulo 1, hasta el versículo 8. Es un capítulo muy conocido por todos los creyentes, porque también se les llama que es el capítulo de los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe que están escritos aquí en este capítulo, el Espíritu Santo quiso darles como un homenaje y resaltar lo que ellos hicieron en su vida, esa fe que tuvieron estos varones mientras estuvieron aquí en la tierra. Y ese capítulo no se ha cerrado, hermanos. Ese libro continúa escribiéndose de todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, que tienen una fe firme en el Señor y que pueden dar testimonio de todo lo que han vivido y han visto Dios obrando en sus vidas a través de esa fe. Entonces yo quiero que empecemos leyendo. Versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, te está hablando del testimonio de todos aquellos que antiguamente pudieron alcanzar esa fe que Dios quiere. Versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Empieza hablándonos de la creación del mundo. Allá en Génesis nosotros podemos ver en los primeros versículos que no existía nada y solamente por la palabra de Dios comenzó a existir todo lo que vemos ahora. Antes no había nada, de lo que no se veía se fue hecho todo lo que se ve, toda la naturaleza, todo lo que nosotros podemos ver en el universo hoy en día fue hecho a través de la palabra de Dios.
Y eso no solamente fue en el Génesis, eso continúa siendo en nuestra vida a través de nuestra fe. Si nosotros creemos que tenemos un Dios que puede hacer las cosas que nosotros no vemos, solamente por su palabra, podemos creer en su palabra, vamos a ver aquello que no estamos viendo, aquello que anhelamos ver en nuestra vida, en nuestra familia. Pero si sabemos y colocamos esa confianza en ese Dios que nos ha dicho que va a hacer las cosas y que está con nosotros, entonces vamos a ver ese resultado. Entonces, continuemos leyendo el versículo 4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Perdón. Aquí nos está hablando de un varón llamado Abel. Todos conocemos la historia de Abel. ¿Por qué dice aquí la palabra de Dios que Dios aún después de muerto sigue testificando de la fe de Abel? ¿Qué fue lo que hizo Abel que impresionó tanto a Dios que el Espíritu Santo escribe de él? Dice que aún habiendo muerto, hoy en día nosotros hablamos de Abel, de esa fe de Abel. La fe de Abel consistió en que él le ofreció a Dios lo mejor, lo excelente, una ofrenda de sacrificio. Y esto fue lo que presentó delante de Dios, su ofrenda. Entonces vemos que también nuestras ofrendas también tocan el corazón de Dios. Dios también las tiene en cuenta, porque nuestra ofrenda es un paso de fe. Si nosotros ofrendamos porque sabemos y creemos que nuestro sustentador es Dios. No estamos sacando cuentas para ver cuántas monedas quedan para darle a Dios, no. Estamos dándole a Dios lo primero, lo mejor y lo excelente, porque es para Él, es para Dios. Quizás muchas personas no tienen este grado de fe en cuanto a esta parte financiera, porque piensan que no es espiritual. Pero si no fuese espiritual, no estuviera escrito en la Biblia, porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo fue quien escribió esta palabra. Entonces vemos que para ofrendar, para dar, también necesitamos fe. Y Dios está esperando también que podamos agrandar, crecer también en esa fe. No solamente una fe para recibir milagros, sino una fe que damos a Dios porque creemos que Él se merece lo mejor. El versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dos cosas importantes aquí que me llaman la atención. Dice que él fue traspuesto y no fue hallado. ¿Por quién fue traspuesto? Traspuesto quiere decir que fue cambiado de lugar, ¿verdad? Que fue trasladado a otro lugar. ¿Y quién lo trasladó? Dios. Enoc fue un varón que no vio la muerte, no lo pudieron sepultar, nadie encontró su cuerpo para darle sepultura, para velarlo, nada de eso. Dios lo tomó y lo escondió, lo traspuso a otro lugar para estar con él. ¿Y por qué Dios hizo algo tan especial y tan espectacular con un hombre común y corriente? Habiendo tantos hombres en el mundo, ¿por qué puso la mirada en Enoc para transponerlo, para pasarlo a otro lugar? Dice que porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque fue un hombre que le creyó toda su vida, porque creyó en Dios. ¿Por qué digo yo que creyó en Dios? Porque fue un hombre que agradó a Dios, y para agradar a Dios nosotros necesitamos fe. Necesitamos fe para perdonar, porque su palabra dice que perdonemos. Entonces, porque queremos agradar a Dios, nosotros perdonamos. Y eso es lo que le agrada a Dios, que tomemos su palabra,
y la pongamos por obra, la practiquemos. Entonces vivamos a través de su palabra, y cuando vivimos a través de su palabra vivimos agradando a Dios en todo. Y eso hace que Dios nos coloque en un lugar mejor, en un lugar de excelencia, en un lugar donde no vamos a ver muerte. Quizá sí vamos a ver la muerte física, que un día vamos a partir de esta tierra, pero mientras vivamos no vamos a vivir muerte en el sentido de que nuestro matrimonio, como es un matrimonio que está agradando a Dios, es un matrimonio donde va a haber vida. Nuestros hijos van a recibir esa vida de Cristo y vamos a ver vida en todo. Todo lo que hagamos, en todo lo que estemos hablando, las palabras que salgan de nuestra boca va a ser palabras de vida. Todo lo que nuestro testimonio va a traer vida a muchas personas, a muchas cosas. Entonces nosotros vamos a ser personas que vamos a vivir plenamente, que vamos a vivir una persona que agrada a Dios, una persona que va a vivir en paz, que va a vivir en gozo, que va a vivir en armonía. Es una persona que está su confianza en Dios y que siempre sabe que no le va a faltar nada porque tiene un Dios proveedor. Es una persona que sabe que aunque se llegue la enfermedad, Dios lo va a sanar porque Él es nuestro sanador. Entonces es la vida de Cristo en nosotros la que nunca va a haber muerte, porque cuando no tenemos la vida de Cristo, todo lo que hacemos es muerte. Todo el que obra en la carne, dice la palabra de Dios, es muerte. El que siembra para la carne trae corrupción, trae muerte. Pero todo el que vive en el Espíritu y siembra en el Espíritu, entonces va a traer vida. A eso se refiere. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no podemos decir que agradamos a Dios sin tener fe. Y si no tenemos la fe, crea que usted no está agradando a Dios. Entonces, hay una recompensa para todos aquellos que le creen, para todos aquellos que confían en Él. Y esa recompensa dice que Él es galardonador de los que le buscan, pero no de los que le buscan simplemente para que Dios haga cosas, para que haga milagros, sino aquellos que le buscan porque confían en Él, porque lo aman, porque lo buscan a Él. Esa es la fe verdadera. El versículo 7 dice: por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tremendo, nos habla de otro hombre, otro ser humano igual a usted y a mí. No era nada especial. Lo único que tenía de especial era la fe que había puesto en Dios. Y dice que cuando Dios le advierte que haga esa arca, nunca se había hecho un arca, nunca había llovido. Era totalmente absurdo a los ojos de los hombres, al entendimiento humano. Eso no era posible. Pero sin embargo, Él obedece. Él obedece porque Él cree. Él cree y dice que con temor el arca, Él prepara esa arca con temor, porque Él no sabía ni siquiera qué era lo que estaba haciendo. Pero el diseño se lo dio Dios, porque cuando Dios nos manda a hacer algo, casi siempre son cosas que van en contra de lo natural y de nuestro razonamiento humano, pero Dios nos da el diseño y nos provee todo para que logremos eso. Y Él lo hizo, y dice que esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. O sea que nuestra fe nos hace herederos de la justicia de Dios. Qué tremendo, que la fe no es solamente yo creo en Dios, decir yo creo en Dios. La fe se demuestra en nuestras obras, en nuestra obediencia como estos hombres. Y por último, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar
que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y vemos que cuando Dios lo llama a él a dejar su tierra, su casa, su familia, sus costumbres, su idolatría, sus amigos, todo eso, y lo saca de esa tierra, él no sabía hacia dónde iba, solamente sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar mejor. Y este es una de las cosas más difíciles del ser humano, porque nosotros todo lo queremos saber. Nosotros queremos saber el futuro. Por eso es que muchos van donde los brujos, porque quieren saber el futuro. Pero qué bueno es que nosotros podamos confiar que nuestro futuro está en las manos de Dios y que Él es el que sabe lo que está haciendo. En estos momentos quizás nosotros tenemos incertidumbre en nuestro futuro. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestro negocio? ¿Qué será de nuestra familia? ¿Qué será de nuestra casa? ¿Con qué pagaré el carro? ¿Con qué pagaré la universidad? Tantas cosas. Quizás hay mucha incertidumbre. ¿Será que el negocio se va a quebrar? ¿Voy a cerrar? ¿Qué va a pasar? ¿Me irá a dar COVID? ¿No me irá a dar COVID? ¿Cuántas cosas verdaderamente nos ofuscan y no somos capaces de salir de todo eso y simplemente seguir a Dios como lo hizo Abraham? No importa el lugar, lo importante es que tú estés conmigo, Señor. Que nosotros podamos decir, no importa lo que pase, lo importante es que tú estás conmigo, que tú eres mi refugio, que eres mi roca fuerte, que eres mi escondedero, que tú has prometido estar conmigo siempre, que tú me vas a guardar, que tú eres el que abres camino donde no hay, que tú eres el que abre puertas que nadie puede cerrar, que tú eres el que cierras puertas que nadie puede abrir, que tú eres mi protector, que tú eres mi Señor, que eres mi Salvador. Que eso es lo importante, que nuestra fe pueda ser activada en estos tiempos. Y es que los tiempos de crisis son los momentos especiales para Dios activar la fe pasiva que muchas veces llegamos a tener, una fe solamente de nombre, pero Dios quiere activar la verdadera fe en su iglesia para hacernos esos herederos de justicia, para hacernos esos hombres que puedan ser trasladados a un nivel espiritual mayor, para hacer esa iglesia poderosa que pueda ver lo que no vemos con nuestros ojos naturales, porque creemos que el que nos ha dado esta palabra puede hacer lo que nosotros nunca podremos llegar a ser. Estamos confiando en el Dios que hizo todo de la nada. Lo que no se veía, lo hizo. Lo que se ve, lo hizo de lo que no se veía. Entonces, lo que no estamos viendo en este momento, hermano, crea que el Dios que nos ha dado su palabra, Él la va a cumplir y Él lo va a hacer. Vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre Celestial, sí, Señor, tú eres glorioso, tú eres maravilloso, Señor. No podemos tener una bendición más grande, Señor, que tenerte a ti. No hay una petición, Señor, que sea más poderosa, Señor, que anhelemos más que tu presencia, Señor. Cuando comparamos cualquier cosa de este mundo, por muy magnífica que sea, por muy poderosa que sea, por muy hermosa que sea, Señor, si la comparamos contigo no es nada, Dios, no es nada. Señor, si vemos estos hombres que eran humanos como nosotros, Señor, que quizás vivían en unos momentos más difíciles, Señor, que nosotros, no tenían la tecnología que tenemos nosotros ahora, Señor, que para ir a un lugar, Señor, tenían que caminar días, meses, Señor, con pleno sol. Ahora no, Señor. Ahora nosotros podemos trasladarnos de muchas formas más rápido, Señor. Hay más facilidades. Pero esto ha hecho, Señor, que el ser humano se haya acomodado, Señor.
que el ser humano, Dios mío, haya perdido, Señor, el sentido de muchas cosas, Dios, que se haya distraído, que se haya dormido, Señor. Oh Padre, y por eso tú quieres, Señor, que sacudirnos, Dios amado, porque tú quieres activar esa fe, Dios, porque en los momentos de crisis es que corremos a ti lamentablemente, Señor. Pero tú en tu misericordia lo permites, Señor, para que nosotros nos acordemos de tu palabra, de quién eres tú, Señor. Que quitemos la mirada de nosotros, que dejemos de estar pensando en quién soy yo y qué puedo hacer yo. No, Señor, es quién eres tú, quién es nuestro Padre, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios. ¿Dónde tenemos la mirada puesta, Señor? ¿En quién tenemos la mirada puesta, Señor? ¿En qué tenemos nuestra seguridad, Dios mío? ¿Qué representa nuestra seguridad? Nuestras finanzas, las personas que están a nuestro lado, mi sabiduría, mi trabajo, mi capacidad, mi inteligencia. No, Señor. Mi mirada está puesta en ti, en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, que es el grande y es el poderoso. Oh Dios mío, perdónanos por nuestra incredulidad, Señor, en esta hora, te lo pedimos. Perdónanos porque si estamos angustiados, entristecidos, abatidos, preocupados, desesperados, ansiosos, cargados, es porque no hemos confiado en ti, Señor. Es porque no creemos. Si aún estamos corriendo de un lado para otro, tratando de solucionar todo a nuestra manera, es porque no hemos confiado en ti, Señor. Tu palabra dice que en quietud y en reposo te hallaremos, Señor. Y queremos hallar tu presencia, Señor. Queremos buscarte a ti, Señor, para que te lleves en esta hora, Dios mío. Todo desespero, toda desconfianza, toda preocupación, toda ansiedad por el futuro, Señor, porque a veces retenemos, Señor, y no queremos soltar nada, Señor. Pero tu palabra dice, Dios, que Abraham soltó todo, Señor. Abraham dejó todo para seguirte a ti, Dios mío, porque sabía que lo que tú le ofrecías era mejor, era excelente, y de hecho lo fue. Y lo fue tanto, Señor, que hasta el día de hoy las promesas que tú le hiciste a Abraham, Señor, están sobre tu pueblo, Dios mío. Hoy reclamamos las promesas de Abraham. Muchos reclamamos las promesas de Abraham, declaramos las promesas de Abraham sobre nosotros, sobre nuestros hijos, Señor. Pero también es bueno y necesario que también tomemos la fe de Abraham, Señor, que también demos los mismos pasos que dio Abraham, que podamos dejar atrás y soltar muchas cosas y que podamos seguirte a ti confiadamente, que tú tienes, Señor, ese camino y que tú eres el que nos vas a guiar a esa tierra que fluye leche y miel, Señor. Eres tú, bendito Dios. Oh Señor, en el nombre de Jesús, hoy declaro, Señor, que la fe que tuvo Abraham, que tuvo Noé, que tuvo Abel, oh Señor, esa fe, Señor, está en cada uno de tus hijos hoy, Señor. Una fe para creer, Señor, y poder darte a ti lo que te pertenece. Una fe, Dios mío, para poder guardar nuestra familia, Señor, y que ellos y nosotros no veamos muerte. Oh Dios, en el nombre de Jesús, una fe para abandonar el mundo. Una fe, Señor, para abandonar todo lo que a ti no te agrada y seguir un camino que te agrade, Dios, y alcanzar las promesas, y que nuestra justicia, Señor, que viene por la fe en ti, pueda condenar la incredulidad de este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tu iglesia, activa la fe de tu iglesia, Señor. No más esa fe pasiva, Señor, no más esa fe de estar con brazos cruzados, esperando a ver qué pasa, esperando delante de un televisor, esperando las noticias a ver qué hace el gobierno. No, Señor, no, Padre, somos nosotros los que tenemos que levantarnos, somos nosotros los que tenemos que hacer, porque somos la luz del mundo,
Señor, levántanos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a glorificar a ese Dios poderoso con la alabanza y la adoración. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchan cuando cantamos para exaltar tu nombre. Oscuro de ti, cielo y tierra se adoran, los cielos se rinden, el poder Dios eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos tú de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Tú eres quien nos libera, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos.
Adoramos, Señor, gracias, Padre Celestial, porque estás en medio nuestro, Señor, en esta hora. Gracias porque podemos llegar delante de tu trono, Dios, para darte las gracias y adorarte, Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por redimirnos con tu sangre preciosa, Dios. Unigénito de Dios es Jesús precioso. Fuiste al verbo en el principio, unigénito de Dios.
Bien, hermanos, gloria al Señor, qué bueno es el Señor. Vamos a la palabra en esta hora y quiero invitarles el Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículo 47 al
versículo número 50. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 47 al 50. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del glorioso Espíritu Santo de Dios. La Escritura dice de la manera siguiente: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana, amado Dios. Damos honor, gloria y alabanza a ti, Padre Celestial. Sabemos que estás, Señor, con nosotros. Sabemos que estás en cada hogar, en cada familia, ministrando, Señor, en este momento. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, nos colocamos en tus manos para ministrar tu palabra, Señor. Dirígenos, Espíritu de Dios. Trae la dirección, Señor, la sabiduría, Padre, en el nombre de Jesucristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra en el entendimiento del Espíritu. Gracias te damos, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, querida Iglesia de Jesucristo, en esta mañana vamos a considerar esta parábola, que es la parábola de la red, basada acá en el Evangelio según San Mateo. Es el único Evangelio donde aparece esta parábola de la red. Esta parábola de la red nos enfoca en el fin de los tiempos y nos habla de la oportunidad que Dios da a la humanidad para que se conviertan a su reino, saliendo del dominio o del gobierno de Satanás. Encontramos en esta parábola palabras y frases que nos ponen en un escenario o dentro de un escenario escatológico, es decir, aquello que tiene que ver con los estudios de los últimos tiempos dentro del marco profético bíblico. Y la palabra escatología en su etimología son dos palabras. La primera es la palabra escatos, y esta palabra significa último. Y la otra palabra es la palabra logos, que significa tratado o estudio. Por lo tanto, la palabra escatología nos habla acerca del estudio o del tratado de los últimos tiempos o de los últimos días. Y esta parábola tiene mucho que ver con la escatología de los últimos tiempos. Ahora, cabe decir que son temas escatológicos, o encontramos temas escatológicos en la Biblia, como el cielo y el infierno, como la segunda venida de Cristo, como el arrebatamiento, como la plenitud de los gentiles, como la gran tribulación, el juicio final, etcétera, etcétera. Esos son temas escatológicos. Y aquí, dentro de esta parábola de la red, nosotros podemos abordar temas escatológicos también, como por ejemplo el arrebatamiento, como el infierno, como la segunda venida de Cristo, como la plenitud de los gentiles y el juicio final. Pueden estar incluidos dentro de esta parábola o están incluidos dentro de esta parábola de la red. Y esta es una parábola corta. Si usted lee, solamente incluye unos 4 versículos. Es decir, es una parábola corta, pero es una parábola muy significativa y llena de símbolos que representan las verdades acerca del fin, que tienen que ver con el reino de los cielos, y cosas que en su mayoría, como acabo de decir, que tiene que ver con el fin, el mundo ignora, el mundo no cree, porque muchos creen que el mundo se acaba para el que se muere, aunque verdaderamente este mundo material sí se acaba para el que se muere, pero a partir de ahí es donde empieza una eternidad.
una eternidad de vida o una eterna muerte y para siempre. Pero lo que habla esta parábola de la red son verdades que la iglesia de Jesucristo, que la iglesia del Señor no puede pasar por alto. Son verdades escatológicas que la iglesia no puede ignorar, no puede maquillar. Es lo que debemos nosotros conocer como iglesia, es lo que debemos conocer de nuestro Dios y de su reino, porque pertenecemos a su reino y estamos dentro de su reino. Pero bien, dijimos que esta parábola de la red tiene símbolos y frases muy significativos, como por ejemplo aquí habla acerca de una red, pues es la parábola de la red, ¿cierto? Pero habla de una red, habla de el mar, también habla acerca de peces, de cestas, habla de peces buenos y peces malos, y tiene frases como toda clase de peces, frases como los sacan a la orilla una vez llena, así será el fin del siglo, frases como allí será el lloro y el crujir de dientes. Todo esto incluye esta parábola. Y todos estos términos, frases o palabras contienen un mensaje concreto, un mensaje específico que hace parte del propósito de Dios, del propósito de su reino para su iglesia, y también para este mundo. Pero bien, deseo entonces con la ayuda del Espíritu Santo, con su guía, poder detallar esta parábola y deseo que el Señor traiga esa revelación, que traiga ese conocimiento y nos siga guiando, nos siga dirigiendo y muestre lo que está en su corazón a través de esta palabra, a través de esta parábola. Y que nuestros oídos estén atentos como la iglesia de la buena tierra, que es la iglesia entendida en los tiempos, porque recuerde, la iglesia de la buena tierra es la que oye y entiende la palabra. Pero también deseo que esta palabra nos interprete a nosotros, porque la palabra nos interpreta, la palabra interpreta lo que hay en nosotros, la palabra interpreta lo que está pasando en nosotros, porque ella es viva, ella es eficaz y ella va a discernir los pensamientos del corazón. Y si estamos con pensamientos contrarios a su palabra, entonces vamos a ser alineados con ella, porque es necesario que estemos de acuerdo con su palabra y no estemos creyendo que temas que trata la Escritura, que trata su palabra, no son un fundamento eterno, porque en ese caso, ¿qué clase de hijos somos, cierto? Si somos sus hijos, entonces debemos estar identificados con su palabra y debemos creer lo que dice su palabra. Así que déjeme decirle una vez más que la parábola de la red, aunque es corta, es rica y es profunda en su contenido, en lo que contiene, en el mensaje que contiene para nosotros. Y esta es una parábola que se ajusta a este tiempo, que se ajusta a la condición moral y espiritual en la actualidad, a la condición en la que está este mundo y a la realidad de la iglesia que espera la venida del Señor. Es decir, que esta parábola tiene que ver con la verdadera iglesia. Esta parábola encierra la verdadera iglesia, pero también esta parábola tiene que ver con el sincretismo que se vive actualmente en este mundo, que es la amalgama de credos o de creencias bajo la presunción de que Dios es Dios de todos, no importa cómo vivamos, no importa cómo estemos, no importa nuestra condición espiritual. Eso es el sincretismo. El sincretismo es lo que creen las personas, que no importa lo que tú practiques desde el punto de vista moral, social, espiritual, Dios te quiere así, así como tú estás. Eso es parte del sincretismo, porque dicen que todo es relativo
y nada es absoluto. Y digo esto para que tengamos una idea de lo que estoy diciendo y algunos no piensen o no crean que esto no tiene nada que ver con lo que dice la parábola. Y me refiero específicamente cuando la parábola dice que esa red recoge toda clase de peces. Cuando estoy hablando de que esta parábola habla de la iglesia verdadera y del sincretismo de este mundo, pero es específicamente cuando ella dice que la red recoge toda clase de peces. Ahora, tenemos que nosotros fijarnos en primer lugar aquí cuando habla de una red. Dice, el reino de los cielos es semejante a una red que recoge toda clase de peces. Observen, dice una red, no habla de varias redes, es una red en sentido único y especial. Y esto es importante cuando el Señor dijo esta parábola, el reino de los cielos es semejante a una red que recoge toda clase de peces. De pronto podría parecerse al pensamiento que hemos escuchado que en la viña del Señor hay de todos, pero no estoy aseverando eso, ni es lo que Dios aprueba. Entonces, en primer lugar, el texto empieza diciendo, el reino de los cielos. Quiero centrarme en esta frase, cuando dice el Señor, el reino de los cielos. Esta frase, el reino de los cielos, es muy peculiar para el evangelista Mateo o dentro del Evangelio de San Mateo, porque es una frase que él la expone mucho. Por ejemplo, en Mateo capítulo 3, versículo 2, cuando Juan el Bautista viene a presentar al Señor Jesús, el primer mensaje de Juan el Bautista es en Mateo 3:2, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también en Mateo capítulo 4, versículo 17, es el mensaje con el que el Señor Jesucristo se introduce. Allí en Mateo 4:17 el Señor Jesús dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en todas estas parábolas que están aquí en este capítulo 13, también lo dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Y así el evangelista Mateo incluye este término en todas estas parábolas. Y más adelante también, cuando habla de otras parábolas, también dice, el reino de los cielos es semejante a... Pero bien, ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa este pensamiento? Reino de los cielos. Reino de los cielos significa gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo. Gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo. O sea que cuando el Señor Jesús dijo en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él estaba diciendo, arrepentíos porque mi gobierno se ha acercado a esta tierra, a este mundo. ¿Por qué gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo? Porque Dios tenía que intervenir en su creación para salvarla. Vino para salvar a este mundo. Aunque recuerde que Juan capítulo 14, versículo 30, el Señor Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El mismo Jesús lo dijo, porque Satanás gobierna este mundo, porque en la caída del hombre, cuando desobedece, el hombre que hace, le cede la autoridad a Satanás. Pero cuando hablamos de gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo, entre nosotros, es lo prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Recuerden, allí en Génesis 3:15 es donde aparece la primera promesa de redención. Allí es donde se habla de que vendría ese gobierno mesiánico del Señor Jesucristo y vino para anunciarnos que un nuevo gobierno, unos nuevos principios. Por eso cuando Mateo 4:17, no además lo cito, dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está
allí diciendo, el Señor, vuélvanse a mí. El Señor está diciendo, cambien su manera de pensar, porque yo traigo nuevos principios, porque yo traigo nuevas normas, nuevas leyes para que vivan un nuevo estilo de vida conforme a mi gobierno, conforme a mi reino que viene de lo alto, y los hará libres del gobierno de Satanás, los hará libres de la cautividad del enemigo. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo allí en Mateo 4:17. Ahora, se llama reino de los cielos porque es el dominio de los cielos sobre la tierra. Dominan los cielos sobre la tierra. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:10, que venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús nos dijo que nosotros oráramos de esa manera, que oráramos diciendo que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, que venga tu reino para que cambie el corazón del hombre, para cambiar los pensamientos y los principios torcidos del hombre por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces, nosotros como iglesia debemos declarar eso, debemos proclamar que venga su reino, que venga el reino de Dios que trae liberación, que trae sanidad, el reino de Dios que restaura y que sana la tierra. Eso lo debemos hacer como iglesia y lo debemos tener presente, que su reino sea establecido en cada corazón y en cada familia. Así que ese dominio, poder y autoridad del reino de los cielos fue dado a la iglesia. Por eso lo estaba diciendo, que debemos declararlo, debemos proclamarlo, porque ese gobierno de poder y autoridad fue entregado, fue dado a la iglesia, que está donde, en este mundo. Por eso Jesús, en Juan capítulo 17, versículo 15 al 18, el Señor Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo. Él dijo, guárdalos del mal, Padre. No te ruego que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. O sea, el Señor oró para que seamos librados de las potestades de las tinieblas, para que seamos librados de las fuerzas demoníacas. Él dijo, líbralos del mal, no los quites del mundo. Y luego el Señor dijo, santifícalos en tu verdad. O sea que tenemos que estar santificándonos a través de su palabra. Pero también digo, como me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Entonces, el Señor Jesús recibe la autoridad del Padre, pero también ahora Él dice, como me enviaste, yo los envío a ellos. Es decir, que nosotros ahora recibimos la autoridad de Jesucristo. Por eso estoy diciendo que ese poder y autoridad de su gobierno está en nosotros, está en la iglesia, en su pueblo. Entonces, nos habla de gobierno mesiánico de Jesucristo en este mundo, porque el gobierno de Jesucristo, el gobierno de Jesucristo está en la iglesia que está en este mundo. En Mateo capítulo 16, versículo 19, Jesús dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será dado ¿dónde? En los cielos. Y lo que desatares aquí será desatado allá. Ahí está hablando entonces de ese poder y esa autoridad de Jesucristo dado aquí a la iglesia para hollar serpientes, para hollar escorpiones y toda fuerza del mal, dice allí, y que nada nos va a dañar. Así que el reino de los cielos está aquí en nosotros, está con nosotros, es Emmanuel, lo que dice el Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, su gobierno, su poder, su presencia está con nosotros, con la iglesia. Por eso el Señor nos dice en Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El Señor está diciendo a nosotros allí la autoridad que tenemos en su nombre y que las puertas del Hades, que el infierno de los demonios, que las potestades demoníacas no pueden prevalecer contra la iglesia. Y es por esa razón, iglesia,
que cuando se hacen esos llamados, como el llamado a la vigilia nacional, es que la iglesia debe estar dispuesta, creyendo en el poder de Dios a través de la oración. Porque cuando la iglesia se une, cuando la iglesia ora, cuando la iglesia clama, intercede, debemos creer que en el mundo espiritual algo se va a quebrantar, que en el mundo espiritual algo se tiene que romper. ¿Por qué? Porque es la iglesia la que tiene esa autoridad para quebrantar y romper todo lo que puede estar afectando esta nación, este país, las familias, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. En una entrevista que tuvieron los pastores que están organizando esta vigilia por algunos medios de comunicación, uno de los periodistas le preguntó al pastor que cómo podemos creer que simplemente orando las cosas van a cambiar. Y el pastor está hablando allí en esa entrevista diciendo que creemos nosotros en el poder de la oración y que tenemos un Dios poderoso, que cuando nos unimos como iglesia algo va a suceder en el mundo espiritual. Porque, como decía la pastora ahorita, lo que nosotros vemos es porque hemos clamado y orado para que haya un resultado en lo físico. Lo que no se veía es el producto de lo que se ve, es el resultado de lo que no se veía. Cuando la iglesia clama, intercede, entonces vamos a ver lo que no estamos viendo todavía. Y lo que está pasando en este momento, si la iglesia se levanta, clama y ora, entonces va a haber una respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el poder. El Señor Jesucristo le ha dado esa autoridad a la iglesia. Entonces, iglesia, como el reino de los cielos quiere decir gobierno mesiánico de Jesucristo, podemos decir, de acuerdo con lo que enseña el Señor Jesús en la parábola cuando dice, así el reino de los cielos es semejante a una red. Entonces podemos decir, el reino mesiánico de Jesucristo es semejante a una red. Ese reino que tiene poder y autoridad. De esa manera es que empezamos a interpretar esta parábola. El gobierno mesiano de Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todo. Ese gobierno mesiánico de Jesucristo es semejante a una red. Ahora, escucha, la palabra red en griego es la palabra sagen. Y esta palabra sagen quiere decir equipar, quiere decir amueblar, quiere decir alistar, preparar. Esta palabra sagen, eso es lo que quiere decir. Y no es la misma palabra que aparece en griego en Lucas 5:4, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, echad vuestras redes para pescar. Porque allí se refería al oficio específico de la pesca como tal, en Lucas 5:4. Pero aquí en esta parábola, aunque hace alusión a la pesca, su connotación es muy diferente porque tiene que ver directamente es con su reino y lo que compone su reino, lo que hace su reino y lo que viene a traer su reino a esta tierra, a la iglesia, y no simplemente con una red de pescadores. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a una red, no varias redes como el Señor le dijo a Pedro en Lucas 5:4, echad vuestras redes para pescar. Aquí habla de una red. Su evangelio es uno, su palabra es una, su reino es uno, su pueblo es uno, Él es uno, su Espíritu Santo es uno, como dice Efesios capítulo 4, versículo 5, que dice un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Su iglesia es una. No son 50,000 iglesias con diferentes credos, no son 50,000 iglesias basadas en sus ideologías o doctrinas humanas, no son 50,000 iglesias creyendo en sus propias doctrinas. No, su iglesia es una, su palabra es una.
dando, donde creen en una palabra, en una fe, donde el centro es Él, es el Señor Jesucristo. Y su iglesia se ciñe a su palabra, se deja transformar por su palabra, se deja cambiar por su palabra. Su iglesia se deja edificar, se deja equipar por Él, por su palabra, se deja preparar por el Señor. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, es ese grupo de personas o ese cuerpo que se deja alistar, que se deja preparar. Entonces, cuando el texto está diciendo el reino de los cielos es semejante a una red, está hablando allí de que el Señor Jesucristo, Él, su iglesia, su pueblo, su espíritu, es uno. Entonces, iglesia, en primer lugar, el reino de los cielos es el gobierno mesiánico de Jesucristo que tiene poder y autoridad y está entre nosotros, está con nosotros y nos da su poder, nos da su autoridad para quebrantar toda fuerza del mal. Por eso debemos levantarnos y accionar en él. En segundo lugar, tenemos que decir que la red representa su evangelio, que anuncia una nueva noticia, la noticia de la salvación, la noticia que viene a transformar la vida perdida del hombre. Su evangelio, su mensaje, su palabra, viene a equipar, viene a amoblar. Recuerde que la palabra red significa equipar, significa amoblar, preparar, alistar. Y entonces su evangelio, eso es lo que viene a hacer, a preparar, a alistar la vida del hombre que está en desorden por el pecado. Viene a cambiar la manera de pensar incorrecta, de vivir del hombre y la manera de percibir a Dios. Eso es lo que quiere decir cuando dice que el reino de los cielos es semejante a una red. La red representa su evangelio, representa su palabra y lo viene a hacer el Señor a su gusto. O sea, viene a cambiar, a preparar, a alistar la vida del hombre a su manera, como Él dice, no como algunos suponen o como otros han inventado la manera de seguir a Dios. No, no es así. Recuerden que una parábola es una narración de un suceso de la vida diaria para revelar una verdad espiritual y para que nos afirmemos en esa verdad espiritual. Por lo tanto, cuando la palabra en esta parábola de la red habla acerca de todas estas cosas que he mencionado, entonces el Señor Jesús o el Señor lo que quiere hacer es que nosotros nos afirmemos en la verdad que está aquí en esta parábola de la red. Ahora, el tipo de red a la que el Señor se está refiriendo aquí también, hablando de en sí, lo que es una parábola, lo que acabo de decir también, que es un suceso de la vida diaria para traer una verdad espiritual. Esta red a la que el Señor se refiere aquí es esa red barredera que emplean muchos pescadores y que para utilizarla tienen que tomar 2 embarcaciones y dentro de esas 2 embarcaciones entonces colocan la red y la van arrastrando y llevándola hasta la orilla, hasta que ellos consideran que ya está llena, cargada de peces, entonces la llevan arrastrando hasta la orilla. De la misma manera, aquí la red es colocada dentro del mar como la red del Evangelio. O sea, el Evangelio de Jesucristo ha sido colocado en este mundo por más de 2000 años. Y el mar representa las naciones del mundo.
En Daniel capítulo 7, versículo número 3, dice que las bestias subían del mar. Dice Daniel capítulo 3, versículo 7. Y cuando dice que las bestias subían del mar, lo que está diciendo es que las bestias subían de las naciones de la tierra. Eso es lo que significa. O sea que realmente entonces el mar significa las naciones del mundo. Y habla de esas bestias que salían de las naciones del mundo. Y está hablando, dicho sea de paso, de gobiernos del mundo. Y lo que quiere decir también es que los gobiernos del mundo son bestiales, porque así son bestiales, no tienen nada de Dios en su corazón. Y por eso es que pasan todas las cosas y ejecutan leyes a su favor para favorecerse ellos. Entonces cuando Daniel 7.3 dice que las bestias subían del mar, está diciendo que las bestias subían de las naciones de la tierra. Entonces cuando el texto dice el reino de los cielos es semejante a una red que es echada en el mar, está hablando que el evangelio de Jesucristo ha sido introducido en el mundo por más de 2000 años y aún se sigue predicando su evangelio. Entonces el evangelio ha estado dentro de las naciones por todo ese tiempo, como la red permanece durante el mar mucho tiempo hasta que se llene de peces. Hoy nosotros podemos decir que estamos en esa red del evangelio. Hoy nosotros podemos decir que estamos en la red del evangelio y esa red del evangelio nos ha equipado, nos ha preparado, nos ha alistado para la eternidad y aún nos está alistando para la eternidad. Pero debemos ajustarnos nosotros a la red, debemos ceñirnos a su palabra y vivir, porque sólo así al final entonces podremos estar en la cesta, como dice el texto, o como termina diciendo, y no seremos echados fuera. Si permanecemos nosotros bajo la palabra, bajo su fundamento, bajo la orden de la palabra del Señor, vamos al final a ser echados en la cesta y no echados fuera, como dice el Señor. Ahora, estamos dentro de la red porque alguien usó la red para atraernos a ella. Por eso estamos dentro de la red. Recuerde que los pescadores son los que toman la red y la ponen dentro del mar para que se llene de peces. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, venid en pos de mí y te haré pescador de hombre. Entonces nosotros, así como una vez alguien utilizó la red del Evangelio para que nosotros quedáramos dentro de esa red del Evangelio, también podemos usar la red para que otras personas también puedan ser tomadas por la red del Evangelio, porque la red del Evangelio no recoge peces si no es accionada por los pescadores. Por eso no podemos guardar la red, no podemos quedarnos con la red, hay que lanzarla al mar. Necesitamos recoger esos peces que están fuera de la red, que están completamente perdidos porque están fuera de la red del Evangelio de Jesucristo. Ahora, no te puedes detener, debes tirar la red, porque alguien espera por la red. No temas tirar la red, porque gran cantidad de peces vas a recoger, gran cantidad de peces esperan para entrar a la red. Y el Señor Jesús le dijo a Pedro, allí en Lucas 5:4, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es la orden del Señor, echar la red. Es la orden del Señor que nosotros podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo. Como dijo el Señor también, o como le dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. ¿Qué respondió entonces Simón cuando el Señor le dijo, echad vuestras redes para pescar? Allí en Lucas capítulo 5, versículo 4 al 5. Simón Pedro dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Es decir, toda la noche
hemos tirado la red y nada hemos pescado. Pero Pedro termina diciendo unas palabras muy importantes. Pedro dice, más en tu palabra echaré la red. Pedro le dio mayor crédito a la palabra del Señor que a la manera en que él había echado o utilizado la red. Pedro aprende que su seguridad no está en él mismo. Pedro aprende que su seguridad no está en su red. Pedro aprende que su seguridad no está en la sabiduría que tenía como pescador o en la experiencia que tenía como pescador. No, Pedro aprende aquí que su seguridad está es en el Señor, que su seguridad es en la palabra del Señor. Por eso él termina diciendo, Señor o Maestro, como dice el texto, más en tu palabra echaré la red. Eso hace Pedro y se dio cuenta, Pedro, que sin la guía y sin la ayuda soberana es imposible poder obtener buenos resultados o una pesca milagrosa, como titulan esta palabra. Porque cuando nos ponemos realmente en sus manos y nos sometemos a su palabra, a lo que Él dice, vamos a quebrantar la carne, vamos a quebrantar lo que queremos hacer en nuestra propia fuerza. Entonces vamos a ver resultados. Cuando nuestra seguridad es Él, cuando nuestra seguridad está en su palabra, vamos entonces a ver resultados, porque ponemos nuestra confianza es en Él y en su palabra. Sin Él no se puede lograr una pesca milagrosa. Quizá tú has tirado la red en tu propia fuerza, con tus estrategias, con tus ideas, con tus planes, y has terminado como Pedro, cansado, toda la noche trabajando. Pero ahora es el momento para que deje que el Señor, para que su palabra, para que su espíritu actúe. Ahora es el momento para que utilices sus armas, para que entonces de esa manera puedas ver lo que vio Pedro. ¿Qué vio Pedro? Gran cantidad de peces. Cuando Pedro puso su confianza y su seguridad en el Señor y en su palabra, entonces él vio gran cantidad de peces. Pero Pedro lo había hecho en sus fuerzas. Pedro lo había hecho en su sabiduría. Pedro había querido pescar toda la noche en su experiencia humana de pescador. ¿Y cómo terminó Pedro? Terminó frustrado, cansado. Pero cuando lo hizo en su nombre, cuando creyó en su palabra, cuando puso la confianza en la palabra del Señor, entonces Pedro obtuvo victoria. Por la fe que tuvo Pedro en la palabra del Señor, entonces Pedro pudo ver lo que no había visto o lo que no vio durante toda la noche. ¿Por qué? Por la fe que puso en el Señor. ¿Quieres ver o quieres recoger gran cantidad de peces como Pedro? ¿Quieres ver o quieres recoger una pesca milagrosa en tu casa, en tu familia, en tu vida? Entonces, haz como el Señor dice, vive como Él quiere, no pretendiendo hacerlo a tu manera, como tú crees que es en tu carne. No, hay que quebrantar eso y dejar que sea como Dios dice, como Él ordena, como lo ordenó a Pedro en su nombre y en su palabra. Iglesia de Jesucristo, su reino está entre nosotros, porque Él ha dado la autoridad a su iglesia. ¿Usted puede creer eso? Que su reino está entre nosotros, que tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Y por eso es que nosotros, en su nombre y en su autoridad, podemos deshacer toda fuerza del mal, toda obra de las tinieblas, porque su reino está en nosotros y está entre nosotros. Este es un tiempo donde tenemos en el nombre de Jesucristo que levantarnos y deshacer toda fuerza del mal. Un tiempo donde la iglesia se tiene que levantar para quebrantar toda potestad, todo principado, toda fuerza demoníaca en contra de la iglesia y en contra de esta nación, en contra de este país. Le invito para que nos levantemos en el nombre de Jesucristo y nos podamos unir de verdad como iglesia
y que esta noche la voz de Dios se escuche a través de la iglesia y haga un eco profundo en el mundo espiritual, de tal manera que las potestades, las tinieblas, a través de una iglesia unida, orando, sean derribadas en el nombre de Jesucristo y Colombia sea libre de toda potestad, de todo principado y de toda maldad, de todo engaño, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Padre, te bendecimos. Señor, honramos tu nombre y te exaltamos, Padre Celestial, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por lo que has ministrado a nuestras vidas, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Señor, nosotros, Padre, conforme a esta palabra, declaramos, Dios mío, Señor, tu reino, tu poder, tu presencia, Padre Celestial. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que venga tu reino sobre esta nación, que venga tu reino sobre este país, Señor. Que tu reino sea establecido en familias, Señor, en corazones y sean libres en el nombre de Jesús. Que tu reino sea establecido, Señor, Padre, en hogares, Señor, en matrimonios, Dios mío, Señor, que están siendo perturbados en el nombre de Jesucristo y sean libres, Padre Celestial, y sean, Dios mío, Señor, Padre, formados conforme a tu palabra, equipados, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te lo rogamos, Padre Celestial. Glorifícate, amado Dios, en medio nuestro, a través, Señor, de tu reino, de tu palabra, y que tu iglesia, Señor, sea levantada, Señor, para declarar, Señor, tu poder en el mundo espiritual, Señor. Y en el nombre de Jesús las tinieblas retrocedan por tu poder, Padre Celestial, y haya liberación de esta nación, Señor, de los principados y las potestades, en tu nombre, Padre. Te lo pedimos ahora, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu pueblo, Padre, para creer, Señor, en tu palabra, como lo hizo Pedro, Señor. Oramos, Dios mío, Señor, para que nos levantemos en tu nombre, creyendo en tu palabra, confiando en tu palabra, Señor. No en nuestra fuerza ni en lo que tenemos, sino en ti, Señor, porque tú eres nuestra seguridad y nuestra confianza. En el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Señor. Toda la gloria y la honra la damos a ti, en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ministrar la cena del Señor en Primera de Corintios. Leemos capítulo número 11 de Primera de Corintios. Espero que usted esté ya listo, preparado con el pan, con el vino, para participar de la cena del Señor. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto, dijo el Señor, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra, pero también le damos gracias al Señor porque hoy podemos afirmar a través de estos elementos que somos parte del cuerpo de Cristo y podemos también afirmar que estamos en la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. Y que queremos seguir viviendo en la comunión del cuerpo de Cristo y que no permitamos que nada nos separe de esa comunión del cuerpo de Cristo y de la comunión con el Padre eterno. Amén. Gloria al Señor.
Vamos a tomar el pan. Gloria a Dios. Tome el pan. Dice la palabra del Señor que habiendo dado gracias, Él lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puede comer del pan. Dice el texto que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición en esta mañana. Soberano Dios, gracias porque nos haces partícipe de tu reino, Señor. Nos has llamado tus hijos a través del pacto en la cruz del Calvario, Señor, derramando tu sangre para redimirnos, amado Dios. Hoy, Señor, nosotros en tu nombre, Padre, nos afirmamos en este pacto, Señor, y ayúdanos para permanecer, Señor, en este pacto. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo rogamos, Señor, y que cada día nuestras vidas puedan estar afirmadas en ti, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria, toda la honra y el honor lo damos a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, esta noche es la vigilia a las 8 de la noche. La vigilia va a ser transmitida por las redes. Usted tiene que entrar ahí en su móvil o en su iPad o en el computador, lo que usted tenga, el equipo que tenga, puede entrar y allí se va a conectar con los pastores que van a estar a cargo dirigiendo la vigilia a partir de las 8 de la noche. Declaramos en el nombre de Jesús una victoria poderosa a través de este tiempo de oración y de intercesión. Bendiciones para todos, queridos hermanos, familia, y que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos, Dios mediante, en el servicio de Remanente de Amor el jueves a las 7 de la noche. Dios les bendiga.